La revolución filosófica se refiere a cambios profundos en el pensamiento filosófico, como el paradigma de la filosofía de la ciencia de Thomas Kuhn. Revolución filosófica de Kuhn propone una comprensión dinámica del cambio científico. El cambio no es una contingencia, sino la forma de existencia de las teorías científicas. El contenido científico de la filosofía kuhniana es revolucionario. Establece un paradigma para la filosofía de la ciencia. Revolución científica fue un período de cambio drástico del pensamiento en Occidente en los siglos XVI y XVII. Promovió la observación y la experimentación como método científico. Se opuso a la autoridad de la tradición y la religión. Filosofía revolucionaria asigna la realización del objetivo práctico de la filosofía a la fuerza popular. La filosofía revolucionaria se basa en la revalorización de la filosofía teórica de Hegel. La filosofía surgió en la antigua Grecia en Jonia, en Asia Menor, a principios del siglo VI a.C. Entre los pensadores destacados se encuentran tales de Mileto, Sócrates, Platón, Aristóteles, y Séneca. Desde el punto de vista filosófico, la revolución es la justicia social en acto, realizada para operar la verdad práctica y para sancionar a los responsables del viejo orden. La filosofía revolucionaria asigna la realización del objetivo práctico que la filosofía prerevolucionaria ha contribuido, a pesar de su propia intención, a preparar, a lo negativo de la pura filosofía, es decir, a la fuerza popular. La revolución científica fue un período de cambio drástico del pensamiento que tuvo lugar en Occidente en los siglos XVI y XVII. Promovió la observación y la experimentación como un método científico de acceso al conocimiento, contra la autoridad de la tradición y la religión. La filosofía surgió, según indican todos los manuales al uso, a partir del momento en que salimos de la primitiva oscuridad en la que los seres humanos acudíamos a los mitos para explicar los sucesos del universo y comenzamos a hacer uso de la razón para dar respuesta tanto a esas antiguas preguntas. Una revolución, del latín revolutio una vuelta, es un cambio social fundamental en la estructura del poder o la organización que toma lugar en un período relativamente corto o largo, dependiendo la estructura de la misma. La filosofía como lente crítica a este tipo de reflexión no solo nos ayuda a tomar decisiones éticamente informadas en nuestra vida diaria, sino que también nos permite examinar críticamente las estructuras sociales y políticas que sustentan nuestras sociedades. La filosofía desarrolla la capacidad de ver el mundo desde la perspectiva de otros individuos y otras culturas. Mejora la capacidad de percibir las relaciones entre los diversos campos de estudio, y profundiza el sentido del significado y la variedad de la experiencia humana. Por eso, sin filosofía el mundo no cambiaría. Porque la filosofía desafía las convenciones y estimula el pensamiento crítico. Sin ella el mundo que nos rodea se limitaría a ser aceptado tal cual es. Un mundo sin filosofía sería, en última instancia, un mundo menos consciente de los límites de nuestra propia ignorancia. La analogía con la guerra no debe oscurecer el hecho de que la revolución es, por definición, y a diferencia de la guerra, jurídicamente ilícita, por lo menos lo es respecto del derecho que ella quiere socavar, derrocar, no ante el derecho que ella puede lograr constituir. La revolución, a diferencia de la guerra, no puede asumir los caracteres de un instituto jurídico, es decir, no puede ser regulada en su procedimiento por los poderes estatales que ella tiende a subvertir y a derrocar. Pero aunque la revolución sea un hecho antijurídico respecto del sistema contra el cual irrumpe, la revolución es una organización estatal en embrión, de modo que toda la revolución implica diversas instituciones, coordinadas entre sí en una organización unitaria que, cuando se la considera en sí y por sí, independientemente de la valoración que de ella hace el derecho estatal vigente, tiene todos los caracteres de un ordenamiento jurídico, y vid. 378. Desde el punto de vista sociológico, sin embargo, la revolución no es simplemente la sustitución de una élite de poder por otra. Es también una reestructuración más o menos profunda del poder difuso, es decir, de las relaciones interindividuales de poder entre todos los asociados. Pero, como tales relaciones de poder son coextensivas a una serie de determinadas relaciones jurídicas, económicas y sociales, quienes consideran que tales relaciones integran el fenómeno de las clases sociales, pueden, en consecuencia, afirmar con razón, en este sentido, que una revolución produce un desplazamiento del poder de una clase a otra, aun cuando naturalmente en el seno de una y de otra clase tienda siempre a surgir el leadership de una élite de poder que exprese más o menos adecuadamente los intereses de estas clases. Melotti, 1965, 10. A los aspectos político, filosófico y sociológico de la revolución se refieren otros autores.
Delgado Ocando considera la revolución, desde el punto de vista político, como la modificación violenta de los fundamentos jurídicos de un Estado. Es la revolución, para este sus filósofo, una técnica de modificación. Dicha técnica supone una cierta organización estatal en embrión. Desde el punto de vista filosófico, la revolución es la justicia social en acto, realizada para operar la verdad práctica y para sancionar a los responsables del viejo orden. Sociológicamente, la revolución es un hecho social que no rompe la continuidad de la historia, sino que condensa en la coyuntura del tránsito a lo nuevo, el complejo de factores que la han hecho posible. 1969, 26. Para Herbert Marcuse, 1969, 142, una revolución es el derrocamiento de un gobierno y de una constitución legalmente establecidos, por una clase social o un movimiento cuyo fin es cambiar la estructura social y la estructura política. Esta definición excluye todos los golpes de Estado militares, revoluciones de palacio y contrarrevoluciones preventivas, como el fascismo y el nacionalsocialismo, porque no cambian la estructura básica. Una definición de interés sobre la revolución es el aportado por Carlos Cosío, quien consideró que un hecho es revolucionario cuando rompe la lógica de sus antecedentes, 1936. 66. Desde este punto de vista, en materia jurídica, cabría la revolución jurídica producida mediante una sentencia judicial, pues rompe con la lógica de su antecedente. Sin embargo, en el campo del derecho constitucional y, en general, en el campo del derecho político, existe la necesidad imperiosa de restringir, de precisar técnicamente el concepto de revolución. Ello es así pues es necesario distinguir las situaciones que producen las verdaderas revoluciones de las que no lo son, y las consecuencias que para el constitucionalismo y para el ejercicio del poder constituyente presentan en uno y en otro caso. No toda perturbación social es una revolución, así como tampoco lo es cualquier cambio social por profundo que sea. La palabra revolución ha sido utilizada frecuentemente para aludir a una serie de fenómenos sociales muchas veces distintos entre sí. Una veces se llama revolución a cualquier perturbación social, otras se aplica el término a cualquier cambio social que revele cierta profundidad o cierta eficacia o cierta velocidad en la transformación, lo que conduce a que la revolución sea trivializada. Ellul, 1973. 108. De cualquier manera, las revoluciones, las auténticas revoluciones, las verdaderas revoluciones, las que no se limitan a cambiar las formas políticas y el personal del gobierno sino que transforman las instituciones y cambian las relaciones de propiedad, avanzan sin ser vistas por mucho tiempo antes de explotar a la luz del sol bajo el impulso de cualquier circunstancia fortuita. Melotti, Orp. Cit. 18. La revolución auténtica se relaciona con toda la convivencia humana. No solo con el Estado, la división en clases, las instituciones religiosas, la vida económica, las tendencias y creaciones intelectuales, el arte, la educación y el perfeccionamiento espiritual, sino con el conglomerado de todas estas formas de manifestaciones de la convivencia. ¿Puede una revolución no ser violenta? La revolución, desde el punto de vista político, involucra un desplazamiento del poder. Desde el punto de vista jurídico, la transmisión del poder se nos plantea de una manera diversa de la contemplada por la lógica del sistema jurídico vigente que la revolución propone socavar. Como tal, presupone generalmente la violencia cruenta o incruenta, pero violencia al fin y al cabo. Estaríamos con la anterior afirmación frente a la postura de aquellos que consideran que la violencia es la materia prima de la revolución y que se justifica como medio para lograr un fin considerado justo. Mucha carga darwinista que nos llevaría del fin natural de la revolución a la justificación legal. El tema de la violencia en el origen de la revolución fue estudiado de manera detallada por Hannah Arendt. Para Arendt, 1967. 29, 24, 25, la revolución es el único acontecimiento político que nos pone en contacto con el problema de origen, y tal origen está vinculado con la violencia. Y tan ligado está el problema del origen a la violencia, que tanto la historia bíblica como la historia laica de la antigüedad clásica reconocen que la violencia está en el origen mismo de la fundación de la sociedad política. Y aun cuando otros autores han compartido con Arendt que la revolución como un tipo de alteración radical y cualitativa, incluye la violencia, no podemos negar de manera absoluta la posibilidad de que pudiera llegar a darse una revolución incruenta, de que se pueda hablar de revolución pacífica. Un ejemplo de revolución incruenta fue la Revolución Inglesa, habiendo sido precedida de importantes conquistas de derechos humanos como los del Habeas Corpus en 1679. La posibilidad de una revolución pacífica o incruenta ha recibido pocos adeptos.
Una estadística que nos da Pitirim Sorokin, 1962-955, pretende convencernos que la violencia es inherente a la revolución. Sorokin afirma que solo alrededor del 5% de todas las 1622 perturbaciones sociales estudiadas se produjeron sin violencia y aproximadamente el 23% con escasa violencia. Más del 70% se hicieron y fueron seguidas por violencia y derramamiento de sangre en escala considerable. Esto significa, según afirma el autor, que aquellos que sueñan con una revolución incruenta, cuentan con escasas posibilidades, aproximadamente un 5%, de realizar su sueño. El que intenta una perturbación debe estar dispuesto a presenciar y ser testigo, víctima o perpetrador de ella. En palabras de Marcuse, toda revolución, ese especial tipo de alteración radical y cualitativa, incluye la violencia. Sin embargo, la violencia revolucionaria como medio para el establecimiento y la promoción de libertad y dicha humanas viene dada por los motivos racionales que hagan comprender sus posibilidades reales de ofrecer tales aspectos. Además, tiene que ser capaz el movimiento revolucionario de hacer ver, de manera fundada, que sus medios son adecuados y oportunos para lograr tal fin. Solo si se sitúa el problema dentro de esta relación histórica será accesible a una discusión racional. De no ser así solo quedan dos posiciones, que son, censurar o aplaudir a priori toda revolución y violencia revolucionaria. Ambas posiciones, tanto la negativa como la afirmativa, van contra los hechos históricos. Aún más, la posición de censura o el aplauso a priori de la violencia social o política irían a parar finalmente a la sanción de todo cambio conseguido de esta manera, por igual si apuntase en una dirección progresiva que si lo hiciera en una regresiva, en una dirección liberadora o en otra esclavizadora, y vid. 144. Una pregunta interesante sería si es lícito oponer la violencia a la violencia que en nombre de una revolución logre instaurar o mantener en el poder a un gobierno de opresión, distante de ofrecer libertad y dicha humana. Se plantea en este punto otro tema de no menos interés, y es la distinción entre el derecho a la revolución y el derecho de la revolución. El tema de un derecho a la revolución nos llevaría al terreno que en historia del derecho, filosofía política y ética se conoce como doctrina del derecho de resistencia del pueblo contra el poder político. Ese derecho de resistencia es recogido por Locke, cuando afirma que siempre que las leyes cesan o son violadas con perjuicio de otros, la tiranía empieza y ya existe. Y frente al tirano, caracterizado como el individuo revestido de autoridad pero que excede el poder que le ha sido confiado por las leyes, y emplea la fuerza que está a su disposición para hacer con los súbditos cosas vedadas para éstas, se puede presentar oposición, del mismo modo que se puede presentar oposición a cualquiera otro que invadiese por fuerza el derecho ajeno. Locke, 1971. 19. Vemos cómo el tópico es apasionante y solo hemos querido pincelar algunas ideas motivadoras de la reflexión y la discusión, a las cuales volveremos en nuestro próximo artículo. La violencia también tiene relación con el derecho y la justicia, en un contexto ético. Con respecto al derecho, la violencia constituye el medio y el fin de todo orden de derecho. Es más, nos dirá Walter Benjamin, en principio, la violencia solo puede encontrarse en el dominio de los medios y no en el de los fines. Sin embargo, la aceptación de tal afirmación, ligera por demás, no resuelve el problema de si sirve o se justifica la violencia como un medio para alcanzar un fin. Para resolver tal situación sería necesario un criterio más fino, una distinción dentro de la esfera de los medios, independientemente de los fines que sirven. 1999, 23.